Gloria al Señor. Gloria al Señor. Acabamos de leer una porción que involucra a Simón, Pedro y a Jesús. En este caso o esta historia, ya Jesús había resucitado. Ya Jesús había muerto, Jesús había resucitado y ahora estaba dentro de sus 40 días en la tierra luego de haber resucitado. Y dentro de ese periodo Jesús se encuentra o llega donde estaba Pedro pescando con otros discípulos y se acerca a la orilla y los llama, y ellos llegan a la orilla donde está Jesús, y ellos sorprendidos por encontrarse con el maestro, que aunque sabían que era él, estaban sorprendidos de saber que Jesús estaba ahí. Y en medio de este panorama, Jesús le hace una pregunta, no a los demás discípulos, sino que únicamente le pregunta a Simón Pedro. Y quiero enfatizar que ya Jesús le había cambiado el nombre a Pedro o a Simón. Se lo cambió de Simón a Pedro. Su nombre antes de que Jesús llegara a su vida era Simón. Pero luego Jesús se lo cambia a Pedro. Sin embargo, a pesar de que ya Jesús le había cambiado el nombre de Simón a Pedro, aquí Jesús lo llama por su nombre, Simón. Simón, hijo de Jonás. Y le hace esta pregunta: ¿me aman más que a esto? Porque los demás estaban también allí. Los demás estaban viendo y estaban escuchando. ¿Me aman más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente enfatiza en el nombre de Simón: Simón, ¿me amas? Y él continuamente, las 3 veces que Jesús le hizo la pregunta, las 3 veces Simón Pedro le contestó que sí, que lo amaba. Y dentro de esta instrucción, o debo decir, estas preguntas que Jesús le hace a Simón Pedro, eso llamó mi atención. Y es que pude comprender que cuando Jesús le hace estas preguntas a Pedro, Pedro todavía no había pasado por el proceso que lo llevaba a una transformación. Aquí Pedro o Simón no había pasado todavía por ese proceso de regeneración, por ese proceso de transformación que trae el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas. Porque una de las cosas que acontecen cuando llega el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas es que comienza a regenerarnos, a transformarnos, a cambiar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, y sufrimos una transformación porque llegó el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y en este momento dado, en este momento preciso, todavía Pedro no había recibido la promesa del Espíritu Santo. Todavía Pedro, aunque ya Jesús le había cambiado el nombre, seguía comportándose como Simón, como ese hombre, vamos a decirlo así, un poco impulsivo, que se deja llevar por sus emociones, por sus pensamientos. Todavía no había sido transformado a pesar de que había caminado con Jesús, a pesar de que Dios o Jesús le había enseñado, le había mostrado enseñanzas y había aprendido de Jesús. Sin embargo, él todavía no estaba manifestando un cambio en su vida. Amaba a Jesús. Pero no sé cuántos de ustedes coinciden conmigo, pero el amor tiene que ser respaldado. El amor que nosotros decimos tener tiene que ser respaldado por acciones, por comportamientos. Aquellos que están casados, si usted le dice a su esposo o a su esposa: mi amor, yo te amo mucho, pero esas palabras no están respaldadas con acciones, con comportamiento, con hechos que apoyen las palabras que estás diciéndole a tu esposo o a tu esposa, ese amor va a estar un poco en duda. No sé si me entiendes.
Si tu pareja te es infiel, el amor que tu pareja dice tener para contigo va a ser cuestionable. Porque los hechos no pueden apoyar las palabras que tú dices tener. Es decir, lo que quiero decir, cuando tú dices a tu esposo o a tu esposa que lo amas o la amas, sin embargo, por otro lado, tú le eres infiel, entonces tus hechos no están respaldando las palabras de amor que tú expresas o le expresas a tu cónyuge. Por tanto, ese amor está en duda. Podemos decir, ¿verdaderamente me amará? ¿Verdaderamente me ama como dice que me ama? Pone en duda nuestras palabras cuando nuestros hechos no están alineados a ellas. Están aquí. Estoy predicando a alguien. Nuestros hechos siempre tienen que respaldar nuestras palabras. Por eso aquí Jesús, cuando le hace la pregunta a Pedro o a Simón, luego de que Simón le dice, sí, mi amado, mi Señor, yo te amo, tú lo sabes. Muchos estudiosos dicen que la razón o una de las razones por las cuales Jesús le hace esta pregunta 3 veces es porque anteriormente Jesús le negó 3 veces. O sea que Jesús en un momento dado le dijo a Simón, Simón me va a negar antes, me va a llegar a negar 3 veces. 3 veces. Y eso sucedió antes de que cante el gallo. 3 veces donde él negó a Jesús. O sea, los hechos de Simón no respaldaron en ese momento las palabras que él expresó a Jesús previamente. Y aquí ahora Jesús lo confronta con amor y le dice, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús lo llevó a confrontarlo, a confrontar su error y lo que tenía que trabajar. Y con esta confrontación en amor, Simón comprendió que sus palabras de amor hacia Jesús no eran suficientes, sino que sus palabras tenían que ser respaldadas con hechos. ¿Y por qué tú dices, pastor, que tienen que ser respaldadas por hechos? Porque aquí, después que Jesús le hace la pregunta y que Pedro le contesta que sí, Jesús le da una instrucción. Ok, si tú me amas, entonces apacienta mis ovejas. Aleluya. Apacienta mis ovejas. Porque el amor que nosotros decimos tener para con Dios tiene que ser respaldado con nuestras acciones. Nosotros podemos llegar aquí a la iglesia y adorar al Señor. Nosotros podemos llegar aquí a la iglesia y decir que amamos al Señor. Señor, te amo con todo mi corazón. Tú eres bueno, Señor. Yo vivo para ti. Cuán grande eres tú, Señor. Podemos decirlo desde nuestra boca hacia afuera. Pero verdaderamente estamos amando al Señor. Verdaderamente estamos amando a Dios. Porque no se trata de yo decir a los 4 vientos que yo amo a Jesús, que yo amo a Dios, que yo amo al Espíritu Santo, sino que mis palabras tienen que ser respaldadas por mis acciones, por mi comportamiento. Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, pues mira, si tú me amas, apacienta a mis corderos, apacienta mis ovejas, pastoréalas. Primero le dice, apacienta mis corderos. Luego le dice, pastorea mis ovejas. Y luego tercero le dice, apacienta mis ovejas. Esto
resultará o parece un poco redundante. Pero antes de llegar ahí quiero leer unas porciones. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó ¿quién? Dios, ¿a quién? Al mundo. Y como Dios amó el mundo, sus palabras no se quedaron ahí en que Dios amó, sino que sus palabras se manifestaron en un resultado, en una acción de parte de Dios para beneficio nuestro. ¿Cuál fue esa acción? Que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, que Él dio. Porque si Dios es amor, Él va a amar correctamente. Él ama como tiene que amar, no como a veces nosotros amamos, que lo decimos de la boca para afuera. Dios ama verdaderamente. Dios, porque nos amó tanto, dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Aquí me está hablando el Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que aquí otra vez más, la palabra me evidencia que nuestro amor debe estar respaldado por unas acciones, por una respuesta. No se trata de simplemente decir: Señor, yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Ah, me lo dijiste, está bien. Vamos a pasar la página. ¿Qué me dice la segunda página? ¿Ese amor está respaldado o no? Pues entonces no podemos decir que amamos al Señor si nuestros comportamientos, nuestras acciones no van a estar de la par o de la mano con las palabras que decimos tener al Señor. Y cuando nosotros guardamos y accionamos por amor a Él, me dice la palabra que Él rogará al Padre y nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Es que Dios no espera que le digas que lo ama. Él espera que evidencies tu amor por Él. A Dios no le importa que tú le grites que lo amas. A Dios no le importa que tú le digas a tu hermano o a tu esposa: no, es que yo amo mucho al Señor. Para que te vean como una persona espiritual. Porque el mensaje que aquí le da a Pedro es claro. Amar a Cristo se demuestra cuidando lo que Él ama. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta los corderos. Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. O sea que el amor que nosotros decimos tener para con Él tiene que ser manifestado. Aleluya. Tiene que ser manifestado con el cuidado de lo que Él ama. O sea, Pedro, si tú me amas, entonces cuida y ama lo que yo amo. Cuida mis corderos, cuida mis ovejas, apaciéntalas. Y quiero dejar claro aquí, aleluya, wow, que estas palabras se las dijo a Pedro, pero estas palabras están aquí para ti, para mí también como iglesia del Señor. Porque la palabra nos compara a ti y a mí como un rebaño, nos compara como ovejas. Claro, no somos ovejas literalmente, pero Dios utiliza esta analogía y nos compara con este animal, no porque nosotros seamos animales, sino que las ovejas poseen unos comportamientos, unas características que van de la mano con lo que Dios nos quiere enseñar, con lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos y conozcamos. Y cuando yo voy a la palabra, encuentro que
Cuando Él le habla aquí, comienza diciendo, apacienta mis corderos. Apacentar implica darle de comer, darle alimento nutritivo, darle los nutrientes necesarios a ese cordero. Un cordero es ese hijo de oveja que tiene menos de un año. Ya un borrego es cuando tiene unos 2 años aproximadamente, ya de 2 para arriba ya se considera ya una oveja adulta. Pero un cordero es esa cría de oveja que tiene menos de un año, que depende de mamá, que depende de otra oveja para que ella sobreviva. Ese cordero necesita leche y representa también el nuevo creyente. Aquel que llegó a los pies de Jesús recientemente. Ese pescado fresco, vamos a decirlo de esa forma. Ese corderito, ese bebé espiritual. Eso es lo que representa el cordero. Eso es lo que representa este animal o el cordero menor de un año, ese recién convertido. Por eso aquí Jesús le dice a Pablo, apacienta mis corderos, porque es importante que dentro de nuestra responsabilidad de manifestar el amor de Dios en el cuidado de la iglesia, nosotros lo hagamos a conciencia y con intención y propósito. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un recién nacido, una cría de oveja, o decir un cordero, siempre va a desear alimentarse, ser alimentado, porque por su propia fuerza él no lo hace. Tiene que estar ahí mamá, cerca de él, para que él pueda pegarse a mamá y poder ser amamantado. Necesita un alimento. Y aquí Primera de Pedro me habla de que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, pero me especifica no adulterada. Y si me especifica no adulterada, es porque hay leche espiritual que es adulterada, que ha sido adulterada, que ha sido modificada. La no adulterada es aquella orgánica que sale directamente de la oveja, de la mamá, que no tiene que ser pasteurizada, que no tiene que ser sometida a procesos ni a químicos. Esa es la leche no adulterada. Y tú y yo tenemos que procurar darle de comer a esos corderos esa leche espiritual no adulterada. Porque déjame decirte, esta responsabilidad no es del pastor y de la pastora nada más. Esto es una responsabilidad que nos compete a todas. A todos, a todas las ovejas, a todos los carneros, como adultos espirituales. Tenemos una responsabilidad de cuidar, de alimentar. Claro, la responsabilidad principal pues recae sobre el pastor. Así es. Pero no toda la responsabilidad puede ser descargada sobre el pastor. Aleluya. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí el autor me compara a aquel niño espiritual o inexperto en la palabra como ese que se alimenta de leche. ¿Acaso hay aquí algún adulto que todavía va donde su mamá, si está en vida, para alimentarse, con mucho respeto lo digo, de su pecho? Sería algo anormal verlo. Sería algo no saludable tal vez. Si usted ve un panorama como eso, tú dices, espérate, aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que como que no me cuadra.
Una ovejita de 25 años alimentándose de la mamá. Dentro del ciclo de vida eso no es normal. De primera, tú identificas que hay un problema, que hay un déficit de algo, que hay una necesidad de algo. Porque ya una oveja, vamos a utilizar la palabra oveja, de 25 años, debe saber dónde comer, debe saber qué comer. Que aunque la oveja, voy a entrar en eso ahora, tiene ciertas limitaciones, pero ya tiene un conocimiento y un entendimiento de dónde comer. Aleluya. Y a lo nuevo primero se le nutre con la palabra básica, iglesia. Aquí se predica palabra, aquí se enseña palabra. Pero esa responsabilidad está para cada uno de nosotros. Le habla de apacentar mis corderos, porque los corderos, los recién convertidos, necesitan ser criados y necesitan esa leche porque son dependientes. Necesitan ese cuidado especial. Necesitan ese seguimiento especial. Pero ya una oveja de 3, 4, 5, 10 años no necesita esa leche. No necesita ese cuidado especial. A menos de que surja una situación, que venga un lobo, que venga una situación a afectarle, a dañarla, a lastimarla. Ahí es diferente. Pero si sacamos esas situaciones o incidentes que pueden pasar dentro del rebaño, no es normal que una oveja de 5 años esté todavía esperando que mamá le dé la leche. No es normal. Aleluya. Y me habla, aquí Jesús enfatiza primero en apacentar los corderos, es decir, cuidar esos corderitos, esos nuevos convertidos. Pero después, la segunda ocasión, le dice, pastorea mis ovejas. ¿Quién es la oveja? Ya es el animal adulto que se considera en una edad adulta, pero que tiene una visión limitada, escúchame bien, que tiene una visión limitada y que sigue al rebaño. Una de las características de las ovejas, es que difícilmente una oveja va a sobrevivir sola. Digo, difícilmente una oveja va a sobrevivir sola. No hay forma. El 99.9% de las ocasiones, cuando una oveja queda sola, abandonada, se muere. El 99.9% de las veces. Pero una oveja adulta tiene un problema. No solamente que tiene visión limitada, sino que sigue el rebaño. Y esto yo quiero detenerme unos segundos, son unos minutos. Primero, resaltar la realidad, el hecho de que las ovejas adultas tienen una visión limitada. Las ovejas adultas no son depredadores. Por lo general, un animal depredador tiene sus ojos al frente, como tú y yo, como un lobo, como un león. Los animales que son presas y que no son depredadores tienen los ojos generalmente a los lados. La oveja tiene los ojos a los lados. Que aunque tiene un campo amplio para ver, a la distancia son ciegas. En Puerto Rico le dirían son cegatas. Es decir, necesitarían espejuelos para ver. Para poder ver bien tienen que acercarse a lo que quieren ver o a quien quieren ver. Por eso ellas se sienten seguras cuando están en el redil, en un rebaño, porque se sienten acompañadas de otras ovejas. Y al sentirse acompañadas y no solas, pues entonces la falta de visión o la limitación en su visión no es un motivo para ellas asustarse o sentirse inseguras. Por eso necesitan estar rodeadas de otras ovejas. Necesitan estar congregadas en un redil. Es necesario. Ahora bien, esto es bien
bien, déjame decir la palabra curioso. Porque tenemos que comprender que si Dios utiliza el ejemplo de una oveja para compararnos a nosotros con una oveja, tenemos que comprender el porqué. Y una de las razones es que a veces tú y yo perdemos esa visión o no tenemos la visión como quisiéramos tenerla. A veces no vemos más allá de las cosas. A veces quisiéramos ver cuál va a ser mi meta o qué es lo que va a pasar más adelante, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Y la palabra, cuando yo voy al Salmo 119, me dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Cuando habla a mis pies, es porque nuestro caminar o el camino que Dios por el cual nos va a dirigir no va a ser un camino donde Dios te va a mostrar lo completo. No te lo va a mostrar completo, porque yo te aseguro que si te lo muestra completo, seguramente tú te vas a cuitear, como dicen por ahí. En Puerto Rico le dirían, tú te vas a quitar. Porque nuestra mente humana es limitada. Si tuviéramos la capacidad de ver los obstáculos con los que nos vamos a encontrar en el proceso, en el camino, diríamos, no, Señor, yo no voy a poder con eso. No, Señor, yo no quiero enfrentarme a eso. No, Señor, yo no quiero pasar por ese proceso de enfermedad. Yo no quiero tener que soltar mi trabajo. Yo no quiero tener que soltar esto y lo otro. Porque preferimos estar en una zona cómoda antes de ser sacudidos para un bien nuestro. Por eso la palabra nos lleva a vivir cada día, porque cada día trae su propio afán. Que hay un diagnóstico, que hay tal vez unos planes, que van a cerrar la compañía, que tal vez me van a botar, que van a cortar personal, que van a deportar a todos para sus países. No, Señor, yo no quiero pasar por ahí. Por eso el Señor nos invita a vivir cada día, porque cada día trae su propio afán. No nos dice, preocúpate por lo que va a pasar mañana. Preocúpate por lo que va a hacer Trump en el siguiente mes. Preocúpate por la ley que van a aprobar. Preocúpate por lo que van a hacer en tu trabajo. No. Preocúpate por el hoy, por el día de hoy, que es tu prioridad, es tu responsabilidad. Mañana puede ser un panorama incierto, porque Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Y tú y yo a veces se nos olvida. A ti y a mí se nos olvida, porque a veces somos cabezones. Y me incluyo, somos cabezones muchas veces. Aleluya, somos cabezones. Y una de las cosas que quiero resaltar aquí es que, quiero leer unas porciones bíblicas primero antes de entrar en esto. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo voy a leer de nuevo. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, estén pendientes, estén al cuidado de ustedes mismos. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Aquí está hablando de los líderes, de los pastores, de los diáconos, de la junta, de un líder en la congregación. Velen los unos por los otros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto. No te pusiste tú. Aunque tú tomaste una decisión de congregarte aquí te puso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te trajo aquí. El Espíritu Santo te direccionó aquí. Y te lleva a que vives tu día, a que le pongas atención al día de hoy, al afán de hoy. Y que cuides a ese rebaño donde el Espíritu Santo te ha puesto, y que apacientes la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. O sea que por medio de su sangre, su sangre nos hace parte del rebaño en el cual el Espíritu Santo nos ha puesto en la iglesia.
Y cuando yo leo esto, viene a mí siempre esta verdad de la vida de las ovejas y experiencias de pastores que han contado. En un momento dado, escuché y también lo leí en un libro de esta persona o este autor que testificaba la vivencia y experiencias que le contaba a un amigo pastor de ovejas, donde él le decía que había momentos dados en estaciones del año específicamente, donde las ovejas o el rebaño estaba mucho más vulnerable, ya sea por el clima, por las temperaturas, ya sea por los depredadores, pero estaba mucho más vulnerable. Y en esos momentos muchas ovejas madres perdían a sus crías, ya sea por el clima, calor, frío, ya sea por depredadores. Y a veces ovejas ya adultas enfermaban por las condiciones en las que tenían que atravesar, y al estar muy vulnerables, ellas morían y quedaban las crías expuestas, vulnerables, porque ya no está la mamá para que la alimente, la nutre. Por lo tanto, esa cría o ese cordero, su muerte es segura. Tiene una muerte asegurada. Pero el pastor de ovejas, cuando sucede eso, que hay un cordero que se queda sin su madre porque su madre enfermó y murió, el pastor toma ese cordero que quedó huérfano y lo lleva a la madre que perdió a su cría. Dentro del rebaño identifica a la oveja que su hijo se quedó sin cordero y busca ese cordero que murió, lo degolla, lo corta, le saca la sangre y le rocía la sangre de ese cordero muerto sobre el cordero que quedó huérfano y vulnerable. ¿Sabes con qué propósito? Para que la mamá, la oveja, al acercarse el cordero huérfano que no es su hijo, al tener la sangre de su hijo verdadero, ella lo reciba como hijo y le dé alimento, y ese hijo, ese cordero, no muera. Y esto es poderoso por una razón. El Señor siempre nos compara como ovejas, no solamente porque tal vez seamos ciegos a veces, sino porque Él, nuestro Padre, tuvo que entregar a su Hijo. Su Hijo tuvo que morir para que por medio de su sangre tú y yo seamos rociados y podamos tener lo que es la salvación. Y teníamos una condenación o una muerte segura, pero gracias a la sangre del Cordero Inmaculado Jesucristo, ahora tú y yo tenemos salvación, vida eterna. Somos justificados, somos transformados, perdonados, santificados por la sangre de ese Cordero que murió en una cruz. Aleluya. Y Jesús, el Espíritu Santo, nos puso para apacentar la iglesia del Señor, que ganó por su propia sangre. Primera de Pedro 5, 2 al 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Escuchaste? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Wow. O sea que el responder al amor de Dios, si nosotros decimos amarle, tenemos que apacentar y pastorear sus ovejas. Y como parte de esa responsabilidad jamás debe ser por fuerza, sino voluntariamente. Y voluntariamente significa que tiene que salir de ti, no porque te obligan, no porque te dicen tú tienes que hacerlo, porque si no va a haber las consecuencias. No, esto no funciona así. Esto se trata de algo voluntario.
Pero pastor, es que yo no siento hacerlo. Aún así, tú tienes que someter tu carne. Llevo casi 20 años en el Evangelio. Y he tenido que aprender que servirle al Señor no siempre va a ser placentero. No siempre. Y eso se lo he hablado a muchos de ustedes. Lo he aprendido. Porque el Señor no me llama a pastorear basado en lo que yo siento, pienso, quiero. Porque si fuera así ya yo hubiera dejado de pastorear. ¿Tú sabes lo difícil que es pastorear? Probablemente no sabes. Porque ustedes ven la figura pastoral aquí que predica, y aquí para allá, y qué bueno, gloria a Dios. Pero eso es una mínima parte de la función del pastor. Y aunque yo trato siempre de ser responsable con el tiempo, con la familia, los hijos, la esposa, hay una responsabilidad que no se puede soltar, que es la congregación. ¿Qué sería de mí si yo tuviera que estar llamándolo a ustedes toda la semana? Hoy faltaron muchísimos. Hay muchos enfermos. Estoy hablando más de 15 personas. Si yo tuviera que estar llamándolo a todos ustedes toda la semana, yo no podría. Ya no tuvieran pastor. Ya no tuvieran pastor. Por eso se delegan líderes, por eso se ponen diáconos, por eso hay una junta, por eso aquí el Señor le habla a los líderes, no únicamente a los pastores, sino a los líderes, a los maduros, a los que ya tienen, ya no se alimentan de leche, sino de los que ya comen sólido, los que ya tienen una experiencia, un conocimiento. Y aquí les dice que tiene que ser voluntariamente. Salmos 23, 1, 2 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La oveja adulta puede comer, pero no siempre sabe a dónde ir, por eso necesita ser guiada. Un cordero necesita una atención especial. Ya una oveja adulta tiene conocimiento de qué puede comer, a dónde tiene que ir a comer, que aunque hay veces que se puede confundir y olvidarse de algunas cosas, ya tiene un conocimiento, pero necesita aún así ser guiada, cuidada y a veces también corregida. Para eso es el cayado, la vara. La vara y el cayado del pastor no están ahí para que el pastor, cuando esté cansado, se recueste y se apoye de ella, para cuando se espete una espina en el pie pueda caminar mejor. No. La vara y el cayado tienen unas funciones y un propósito. Es guiar, es corregir. Cuando la oveja se está desviando, viene con el cayado, a la ala, con la vara, le da unos golpecitos. Hay veces donde tiene que tal vez fracturar o lastimar las patitas o una patita de la oveja, con el fin de que se quede tranquila y aprenda. Porque es mejor una pata quebrada que su alma perdida. Y a veces esa parte del pastor, pues no todos lo entienden. No, es que el pastor no sabe lo que está haciendo. El pastor está desenfocado. Y la oveja adulta tiene una limitación. Y es que tiende a mirar para los lados y no tiene una visión clara hacia el frente. No la tiene. Para ella poder mirar hacia ese ángulo, si está en mi posición, tiene que virarle el rostro para poder con este ojo por lo menos ver algo, pero no de forma clara. Porque si se pone mirando hacia el frente, sus ojos quedan mirando para allá, porque no es un depredador. Y aquí el Señor nos invita
a que apacentemos la iglesia del Señor. Hay momentos dados cuando hablamos de un redil, de un rebaño, está el pastor siempre adelante. Por eso es necesario que el pastor esté frente a las ovejas, frente al rebaño. Porque las ovejas por sí solas no van a caminar con un propósito. Van a estar sin un rumbo claro. Y cuando hablamos de un rebaño, la oveja es un animal que sigue a las otras. La oveja es un animal que necesita sentirse rodeada, pero también sigue a otras. Y eso es bueno, pero también puede ser un problema grave. Cuando esa que está siguiendo a una que está media loca. Por decirlo de la forma respetuosa, ¿verdad? Que está, tal vez tiene de esos parásitos que se le mete por las orejas o por la nariz. Y comienzan a veces a darse golpes contra las piedras, contra el suelo, contra lo primero que encuentran. La oveja comienza muchas veces cuando tienen esos parásitos o esas moscas. Vienen a fastidiarle la vida. Ay, pastor, dijo fastidio, eso no es una palabra mala, tranquilo. Vienen a hacerle la vida imposible a la oveja. Y depositan huevos en su nariz, en sus fosas nasales, en sus orejas. Y ellas no tienen la capacidad de hacer como tú y yo, que tenemos dedos. Pero ellas, cuando en el momento en que son depositados esos parásitos o esos huevos, ellas no sienten nada. Pero a la medida que eso se comienza a desarrollar, la oveja comienza a sentir una molestia, una incomodidad, una picazón, tal vez un dolor o un ardor, y comienza a desesperarse a tal punto que si encuentra una roca o un árbol, comienza a darse golpes contra él. Con tal de deshacerse de eso que le está haciendo la vida imposible. Por eso el salmista en el Salmo 23 dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Porque el aceite ejercía esa función o ese medicamento natural. Era ese medicamento natural para la oveja y ejercía como un medicamento, valga la redundancia, contra esos parásitos y esas moscas que le hacían la vida imposible. Y cuando la oveja estaba ungida, tenía el aceite, pues esos animales no le hacían mal. No le hacían mal. Por eso no siempre podemos seguir a hermanos o hermanas en la congregación. Porque si mi hermano está dándose golpes contra la piedra, contra la roca, contra el árbol, entonces yo tal vez, por querer, quién sabe, ayudarlo genuinamente, tal vez termine no con parásitos, sino tal vez termine desenfocándome del rumbo en que el Señor me está llevando a mí, a mi casa, a mi familia. Por eso es importante no solamente que haya pastor, sino que también que haya líderes en la iglesia. Porque los líderes, como ya los de la casa saben, ejercen esa extensión pastoral. Y quiero que se me levanten, por favor, líderes, Juan Carlos, Yara, Héctor, Elí, vamos, los diáconos y junta, pasen por acá, por favor, pasen por acá, rapidito, vamos. Rapidito, vengan aquí en este lado. Aleluya. El Señor nos compara con ovejas. Pasen por allá, por favor. Vayan toditos allá. No le voy a pedir a toda la congregación que se pare. Pero vamos a hacer a traer un ejemplo visible aquí. El Señor, por su gracia, no por voluntad mía,
me puso como pastor aquí. Yo me reúno con ellos, yo hablo con ellos. Y ya ellos no son corderos, ellos son ya, ¿qué son? Ovejas, ya son adultas, ya saben qué comer, ya tienen una idea de dónde comer. Pero ellos aún necesitan dirección, como yo también la necesito. Ellos también necesitan alimentarse, pero ya ellos no tienen la necesidad de que venga el pastor a darle leche. ¿Por qué? Porque ya son adultos. Ahora ellos se alimentan de comida sólida. No es lo mismo comida sólida que leche. Y para que la congregación sea efectiva, por eso el Señor nos manda a todos, los obispos, los líderes, los pastores, los diáconos, a apacentar, a cuidar, a pastorear, porque esa responsabilidad no es únicamente para quien tiene el llamado pastoral, es para la congregación también. Claro, el que tiene el llamado pastoral ejerce esa función de líder, pero entonces hay un equipo de líderes que ellos también ejercen una función. Y a la medida en que el pastor, yo como pastor, camino en la dirección que el Señor me dirige, ellos van caminando tras de mí. Y yo comienzo a caminar, y yo creo que me comienzan a seguir. Dos primero, después dos. Primero 2, después 4. Vamos a duplicarlo. 2, 4, 6, 8. Voy caminando y los líderes me van siguiendo. Pero sabes que aunque aquí no está toda la congregación, detrás de ellos vamos a suponer o imaginarnos que hay una congregación y todos ustedes están ahí. Detrás de los líderes hay ovejas. Las ovejas que están detrás de los líderes están más separadas del pastor. El pastor tiene una cercanía más a los líderes. ¿Por qué? Porque la oveja tiende a seguir. Yo como pastor camino, los líderes me siguen, pero la congregación no solamente sigue al pastor, sigue a los líderes que están caminando. ¿Por qué? Porque la oveja, la visión es hacia los lados y eso puede ser un problema. Porque aquí está, ya que él está al frente, Juan Carlos está aquí al frente. Y si aplicamos el ejemplo de la oveja, su visión siempre es hacia los lados. Es difícil que se enfoque al frente. Por eso es un problema a veces cuando nosotros no ponemos nuestra mirada donde tiene que estar puesta. Porque estamos más prestos a poner nuestra mirada en los que me rodean, en el que me llamó, en los que me rodean, que en el que me dijo hiciera esto, que caminara en esta dirección. Y a la medida en que seguimos caminando correctamente, guiados por el Espíritu Santo, los líderes siguen caminando junto al pastor y a su vez los líderes siguen guiando a otros y otros a otros, porque los que están al final del rebaño no significa que son menos, pero van a seguir una multitud. Así se mueven los rebaños. Va a seguir una multitud. Pero los líderes tienen que estar alineados. ¿Qué pasa si entonces en el caminar esta oveja se me va para allá, camina para allá? Vamos a decir que ellos también, pues van, síguelo. El pastor junto con estos líderes caminando, pero esa oveja que se le metió un parásito por la nariz y por la oreja, con todo respeto, claro, este no es el caso, pero para que entiendan el mensaje. Él se me desenfocó, se desvió de la dirección en que estábamos caminando y a su vez afectó a otras ovejas que tenían su mirada puesta en él. Porque su mirada de los lados. Por eso el Señor siempre nos enfatiza que tenemos la responsabilidad. No solamente el pastor que está al frente, sino cada líder, cada miembro de junta de directores, cada diácono, cada líder de área
tiene una responsabilidad de pastorear un grupo, unas personas. ¿Por qué? Porque tal vez los que están aquí atrás no están viendo al pastor, pero sí están viendo a estos líderes que están frente a él o frente a ella. Por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Por eso tenemos que defendernos los unos a los otros. Que si hay uno que está teniendo un mal comportamiento, tenemos que llevarlo con amor a corregir ese mal comportamiento, esa mal decisión, eso que está haciendo incorrectamente. Vengan para acá los líderes que se me fueron. Por eso el Señor nos invita en todo momento a cuidar, a apacentar el rebaño. Y te repito, esta responsabilidad no es únicamente para el pastor o el que tiene llamado pastoral. Esta responsabilidad es de todos, especialmente de los líderes de la casa. Y aunque aquí no están todos, pero está la mayoría. Y ellos también tienen una responsabilidad. Son imperfectos, tienen dificultades, pero dentro de sus imperfecciones se enfocan en hacer lo correcto y caminar en la dirección que el Señor los llama, porque saben que hay una responsabilidad y hay otros detrás de ellos que tienen su mirada tal vez puesta en ellos. Porque aquí podemos decir en cada servicio, en cada reunión, que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Pero cuando vienen las situaciones, se nos olvida a veces que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Por eso no podemos poner nuestra mirada en líderes, en hombres, sino que nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor. Que si en un momento dado viene esta oveja para descarriarse, esta pueda ser capaz de agarrarla. ¡Ey! No, ¿qué pasa? Si tiene que buscar el aceite para derramárselo sobre la cabeza, se lo derrama. Pero está cumpliendo con una responsabilidad que no es solamente del pastor, sino de la congregación, especialmente de los líderes. Y esto es algo que como iglesia tenemos que aprender. Porque tal vez tú no estás hoy aquí parado, pero mañana sí. ¿Qué te impide a ti estar aquí? Ser parte de un liderato, aunque el liderato no es necesario para salvación, pero es parte de mi compromiso con Dios, es parte de mi servicio para con Dios. Por eso cuando el Señor, pueden sentarse, por eso cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, apacienta, es porque nuestro amor hacia el Señor debe de estar siempre respaldado con el servicio. Apacentar, pastorear, eso es servir. ¿Eso es servir? ¿O acaso pastorear y apacentar no es servir? O sea que yo demuestro mi amor por Dios, no llegando aquí el domingo, Señor, te amo. No, sino apacentando, pastoreando ovejas, corderos, mediante el servicio. No, yo no necesito servir. Yo no necesito estar activo. Bueno, está bien. Ciertamente la actividad en la iglesia no te asegura salvación. Hay quienes sirven y están lejos de la salvación. Pero yo tengo que aprender a demostrar mi amor para con Dios. Y una de esas formas es mediante el servicio. Tal vez el pastor no te ha llamado recientemente, pero hay un equipo de líderes que también tienen una responsabilidad de llamar. Ellos lo saben. No estoy diciendo esto para atacar a nadie. Ellos tienen una responsabilidad y lo están haciendo muy bien. Porque ¿qué sería de mí, Señor, si no hubieran líderes comprometidos, apasionados, que sirvan en la casa del Señor? ¿Qué sería de mí?
pero sabes que vale la pena desgastarse para el Señor. Vale la pena vivir para el Señor. Y dentro de la congregación o del rebaño también hay carneros. Carnero es el masculino de la oveja, generalmente con unos cuernos ya más desarrollados, que aunque aquí Jesús no le habla de carnero, ¿verdad? Pero dentro de la familia de las ovejas, de esta especie, está el cordero, que es el baby, está la oveja adulta, pero también está el carnero, que es el macho. Y ese macho representa también fuerza, representa, en esencia, representa lo que es la fuerza, pero también representa esos líderes o personas de influencia en una congregación. Aquellos que tienen una fuerza, espiritualmente están parados en la roca. Y algo distintivo del cordero versus de la oveja es que el cordero no tiene lana. Sin embargo, la oveja tiene lana. Ya la adulta produce. El cordero no produce lana. Ya cuando tú eres una oveja, tú tienes que producir para el rebaño. Y no te estoy hablando meramente de algo material. Te estoy hablando de producir, de servir, de ayudar, de respaldar, de producir para el reino de Dios, de producir para la iglesia, de producir, si eres parte de esta casa, para ministerio, palabra viva. Porque el cordero no produce, quien produce es la oveja. Y no te estoy hablando de reproducción, te estoy hablando de producir lana. Pero a veces no nos gusta. A veces queremos quedarnos con la lana, con aquello que puede ser de bendición para otros. A veces preferimos quedarnos con él sobre nuestros hombros. ¿Qué pasa con una oveja que no se les remueve esa lana? Está destinada a la muerte. ¿Por qué? Porque sabiendo que es cegata, que es ciega, que sola no tiene dirección, no tiene rumbo, a eso le añades el peso de la lana y el bulto que hace la lana, porque eso sigue creciendo y creciendo y creciendo. Se le meten a veces insectos, animales, ramas. Cada vez es más pesado el caminar y está más propensa a enredarse en espinos y quedarse ahí, no poder zafarse de los espinos y morir. Sin embargo, cuando tú produces y la lana es quitada de ti, es para un beneficio y un bien, aunque tal vez tú te sientas desnudo, aunque tal vez tú te sientas que te quitaron todo, porque es que yo he aprendido que para el Señor tenemos que entregarlo todo. Para el Señor hay que entregarlo todo, iglesia. Todo. El Señor nos llama a entregarlo todo. Pero hay un beneficio detrás de la entrega. Porque la palabra me es clara cuando me dice que no hay nadie aquí en la tierra que sea capaz, que cuando suelte, que cuando entrega casa, familia, padre, madre, trabajo, bienes, por Él, que dice la palabra y me promete que recibirá en esta vida 100 veces más. Enfatizo, que recibirá en esta vida 100 veces más. Cien veces. O sea que soltar, entregar, dar siempre va a ser mucho mejor. En todo el sentido de la palabra, amado. El dar siempre va a ser mucho más beneficioso que recibir. Y como ovejas del Señor, tenemos que procurar alcanzar la adultez, la madurez, donde sí, ciertamente a veces necesito dirección, para eso está el pastor. Necesito corrección, para eso está el pastor. Necesito tal vez que me aclares, porque me estoy confundido y no sé qué hacer. Pues también para eso está el pastor.
Pero el pastor humano no debe estar primero ni por encima del pastor de pastores, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Jamás, jamás. Y Apocalipsis 2, versículos 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Esta porción de Apocalipsis respalda lo que te estoy hablando, de que el amar a Dios debe ser manifestado por obras, por hechos, por acciones. Por eso aquí el Señor, aquel que ha perdido su primer amor, le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea que en un momento dado, ese que ya no tiene su primer amor es porque dejó de hacer aquello que por amor estaba haciendo. No sé si le estoy predicando a alguien. Pero cuando tú dejas de hacer lo que hacías por amor voluntariamente, el amor se va a enfriar. El amor, tu primer amor, lo vas a dejar engavetado. ¿Por qué? Porque te desenfocaste. Y eso le pasa a las ovejas. Todos estamos expuestos, vulnerables. Por eso tenemos que estar bien pegaditos del pastor de pastores. Y ese no es pastor Yamil ni pastor Isareli. Te estoy hablando de Jesucristo de Nazaret. Ese es el pastor a cual tenemos que estar pegados, aferrados, buscar esa protección, ese cuidado en todo momento. Porque Él quiere que tú y yo hagamos obra y que no necesariamente le digamos a Él que lo amamos. ¿De qué nos sirve decir a Dios que lo amamos si no estamos haciendo obras que respalden ese amor que decimos tener? Vuelve a hacer lo que demostraba que le amabas, y es que dejaste de hacerlo. Dejaste de hacer aquellas cosas que demostraban tu amor para con Dios. El servir, el ayudar, el bendecir. Pues creo que es tiempo de que vuelvas a retomar, que te arrepientas, pero que vuelvas a retomar aquello que demostraba el Señor que verdaderamente le amaba. Porque Dios no se conforma con palabras. Dios anhela y espera hechos de parte tuya y mía. El verdadero amor jamás va a ser permisivo. Amar es también corregir, proteger la santidad del cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 16 dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que nuestro amor debe ser manifestado con hechos, con acciones, y dentro de esas acciones y de esos hechos está también la corrección. Claro, con amor. Segunda de Tesalonicenses 3:14, para ir resumiendo y cerrando. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice el apóstol, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Escuchen bien lo que le está diciendo el apóstol aquí a la iglesia. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano, es decir, con amor. El amor no debe estar ausente en nuestra vida de iglesia, de creyente, en nuestra vida congregacional. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Escúchate eso. Romanos 12:9 dice, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. O sea que si Dios me ama, Él me va a disciplinar, Él me va a corregir, Él me va a decir qué debo hacer, y cuando lo hago mal, me va a enseñar, me va a corregir. ¿Por qué? Porque Él me ama. Y si Él me ama, Él va a tomar acción ante mis errores. Y azota a todo el que recibe por hijo. O sea que si yo soy hijo, me dice que el Señor me va a azotar. Esa parte como que no me gusta mucho, ¿verdad? No nos gusta. ¿A quién le gusta el azote, la corrección? A nadie le gusta. Pero es manifestado el amor. O sea, debo decir, es amor manifestado. Y Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor no se trata de hipocresía ni apariencia de afecto o aparentar que me importa, sino amar de verdad. Incluye aborrecer lo malo y abrazar lo bueno, aunque cueste confrontar. Amar a Cristo no es solo venir a la iglesia, cantar, adorar, tocar un instrumento, servir en algún área de la iglesia, abrir la puerta en un hermano, barrer, mapear la casa del Señor. Sino que amar al Señor tiene que estar manifestado en el cuidado de mi hermano, del rebaño, los unos a los otros. Repito que aunque hay un grupo de líderes que tienen unas funciones que hacen eso, aunque usted tal vez no tenga una posición, usted también como parte del rebaño tiene una responsabilidad de manifestar ese amor con el cuidado de tu hermano. Tú sabes que tus palabras le van a afectar a tu hermano. Tienes que entonces ser comedido con lo que tú vas a decir. Tú eres de apellido imprudencia o imprudente. Tú tienes que someter tu carne y someter esa imprudencia al Señor. Por amor a mi hermano. La palabra también dice que si te encuentras con un hermano que para él comer lechón, boricua y arroz con gandules es pecado y está mal, pues mira, y para ti no, está bien, por amor a ese hermano que para él comer lechón o cerdo está mal y es pecado, pues por amor a él, mira, aguántate, no te lo comas. O sea que todo debe estar fundamentado en el amor. Que todo lo que yo hago debe estar fundamentado en el amor. En todo momento, amados. La corrección, la guianza, el consejo, la reprensión, todo debe de ser con amor. Pero amor no significa pasar por alto. Amor no significa olvídate de eso, que Dios se encargue. No, el amor tiene que estar respaldado con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, para poder seguir caminando en pos del buen pastor, el que dio su vida por las ovejas, Jesucristo. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Sé que este mensaje fue un mensaje más pastoral que evangelístico. Sin embargo, vamos a meterle el evangelístico aquí. Hay un hombre llamado Jesús, el cual murió en una cruz para que por medio de su sangre tú y yo podamos tener salvación. Es decir, tú y yo no estemos condenados a la muerte. Y hay un pastor que está presto a recibirte con sus brazos abiertos para, por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada, tú seas parte del redil, del rebaño, del pastor de pastores, sea dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo, parte del ministerio Palabra Viva, o de la iglesia de allá o de la iglesia de allá, pero que tú llegues a los pies del Maestro. Si hay alguien aquí
que necesita llegar a los pies del Maestro, yo te pido por favor que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti si es que hay alguien en medio nuestro. Si es que hay alguien en medio nuestro, porque hay un pastor que está dispuesto a apacentarte, que está dispuesto a pastorearte, a cuidarte, a guiarte, a amarte, a enseñarte, a corregirte con amor. Si hay alguien en medio nuestro que necesita oración y quiera pasar al altar, el altar está abierto. Puede así hacerlo, puede pasar al frente. Aleluya. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Hay una responsabilidad sobre tus hombros. Pero si no sabías cómo demostrar ese amor que dices tener para con Jesús, ese amor tiene que ser manifestado. Ese amor tiene que ser manifestado. ¿Me amas? Te dice el Señor. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Es decir, cumple con una responsabilidad. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta. Porque hay momentos en que no vamos a querer apacentar ni pastorear. Pero nuestro servicio siempre debe ser respuesta de nuestro amor a Dios.